Gracias al grupo de alabanza. Revela los sueños, las aspiraciones de este entrañable personaje, sus combates, sus luchas interiores terribles, contratiempo que va a tener durante su vida, pero también como él, nosotros podemos, después de caer en derrotas más estrepitosas, cumplir propósitos que Dios ha tenido reservado para nosotros y hacernos vencedores en la vida. Alguien debería decir amén, porque eso es posible para cada uno de ustedes y yo también. Y hemos hablado durante estos últimos domingos de varios aspectos de su vida, desde su llamado, cuando fue ungido por la presencia de Dios a través de Samuel, que le ungió su cabeza y que ya desde jovencito Dios ha puesto sus manos sobre él, y entonces cómo fue derramado esta unción sobre su vida, pero después todo este tiempo que ha vivido de espera primero y después de batalla. Hemos visto cómo pudo vencer al gigante, pero aparentemente fue solamente una pequeña anécdota en su vida, ¿no? Si bien que el gigante era muy grande, ¿verdad? Pero no fue todo eso su vida. Nosotros lo recordamos siempre porque David venció al gigante. ¡Wow! Eso es muy bonito y lo recordamos. Pero cuando analizamos el resto de su vida, vemos que ha encontrado muchos más gigantes en su vida, que no tenían pies ni cabezas, que eran otras cosas, y fuerzas del enemigo muy grandes, que tuvo que combatir, incluso gigante que tenía dentro de sí mismo, que tuvo que confrontarse a ellos. Hemos visto los últimos domingos cómo pasó por casi 10 años de abusos. Fue abusado de todas maneras por el rey Saúl y por gente en contra de él, y tuvo que enfrentarse a esto, y hemos visto durante los últimos domingos cómo pudo salir de ello y qué hizo para sentirse libre de ello después. Les invito a todos ustedes a revisionar o volver a ver estos vídeos en el YouTube, y lo puedes ver a través de la página nuestra que es misioncristianacanaria.com. Espero que ustedes lo tengan ahí marcado en todos vuestros buscadores, ¿verdad? Si no les persigo. A ver. Y aquí podéis ver las predicaciones antiguas, porque de verdad que no es que soy bueno, no es eso, pero que el contenido realmente es importante, ¿eh? ¿Vale? Es importante de verlo y de volver a leer los textos que hemos visto estos últimos domingos. Bueno, no sé cómo intitular esta predicación de hoy. Esta meditación de mañana podría tener varios títulos, que por cada uno de nosotros estamos llamados a ejercer un liderazgo. Vamos a hablar del liderazgo de David, de cómo se manifestó que era un líder de verdad en su vida a través de las decisiones importantes en momentos puntuales, ¿no? Podemos destacar qué características tuvo David para realmente el ser un hombre de influencia. Un líder es eso, ¿no? Un hombre que tiene influencia alrededor suyo, que no es influenciado por los demás, sino que influye a los demás, ¿vale? Y si es un buen líder, va a influir bien. Si es un mal líder, va a influir mal, obviamente, ¿no? Pero el líder siempre influye de una manera u otra, ¿vale? ¿Sabes? Porque yo creo que el líder eres tú. Tú sabías que tú eres un líder. Dile a tu vecino ahí, tú eres un líder, ¿sabes? Y dile al vecino, ¿y de qué? ¿De qué? Vamos, yo soy poca cosa. Pues sí, eres un líder, ¿sabes? Tienes forzosamente alguna área de influencia sobre los demás. Sobre pocos o sobre muchos. ¿Ah? Hablamos de grandes líderes y de pequeños líderes. Es una estupidez, porque todos tenemos una área de influencia alrededor nuestro. Como padre, como marido, como mujer, como esposa, como estudiante, como maestro, como trabajador, como patrón. Somos gente de influencia, de forzosamente. Que tengamos pocas personas alrededor nuestro, o muchas, o que tengamos una influencia que alcanza a mucha gente o poca gente. Todos somos gente de influencia, ¿no es así? Tenemos que ejercer un liderazgo de cierto modo, porque la gente nos ve, nos mira
y de cierto modo vamos a influir nuestra manera de ser sobre los demás. El líder eres tú, por eso te dije que dijera a tu vecino, el líder eres tú también. Y el hecho de cómo se levantó después de una terrible derrota, podemos también titular esta meditación con este título, cómo levantarnos después de una terrible derrota. Quizás alguien reconoce haber pasado por una prueba terrible esta semana, la semana pasada, este año, o estos últimos tiempos, o hace tiempo que le ha marcado y que todavía le oprime, ¿verdad? Y la cuestión sería, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo quitarme esta nube negra que está sobre mí, ¿no? Este problema que tengo en este momento. Y cómo levantarme en victoria, cómo recobrar el gozo de la salvación, como dice el texto. En mi vida, David nos enseña estos momentos terribles y cómo salió victorioso de ellos. También podríamos titular esta meditación con estas palabras hebreas. No hay... ¿quién pronuncia eso? Inténtalo. Eso. No, realmente se pronuncia más o menos así. No hay chazón sin chazak. No hay chazón sin chazak. Bueno, los judíos parece que viene más para adentro, no solamente por la boca así, sino por adentro, no más chazón y chazak, ¿no? Lo dicen desde el fondo del alma, ¿no? Parece, yo no soy hebreo, obviamente, pero como os habéis dado cuenta que mi pronunciación no es la buena exacta, pero bien, está bien. Pero es interesante de saber cómo es eso, ¿no? El chazón, podemos decir, es la visión, el destino, el propósito de Dios para tu vida, ¿no? ¿De acuerdo? El propósito de Dios para tu vida, pues no hay propósito de Dios para tu vida sin chazak. Y vamos a ver lo que es chazak después, ¿vale? Volveremos a ello después. Así que, bien, vamos a ver qué nos repara este capítulo 30 de la primera Samuel. Les he mandado a todos ustedes que estén en contacto con el WhatsApp de leer esto con anticipación, porque uno cuando viene preparado entiende mejor las cosas, pero si no sabe de qué trata, pues está un poco perdido, ¿verdad? Y les invito a que en casa podéis leer todo este capítulo 29 de 30 al final del libro de Samuel, de la primera Samuel, y veréis en qué situación se encuentra David en este momento. Y en el capítulo 30 descubrimos 3 claves para el liderazgo, para el desarrollo y el cumplimiento del plan de Dios, que el plan de Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros. En esto nadie se encuentra fuera de los propósitos de Dios. Es decir, que nadie puede decir, Dios no tiene ningún propósito conmigo. No es verdad, porque tú vives, tú has sido creado y tú estás en este planeta con un propósito. Hay una razón de ser de tu existencia, y si no has prestado atención hasta hoy a ello, pues espero que hoy vas a reflexionar y empiezas a pensarlo. Dios tiene un propósito para tu vida, y si no has entrado todavía en él, todavía mientras vives estás a tiempo de comenzar y de empezar, ¿verdad? Porque Dios realmente tiene un plan para tu vida. Y veremos justamente esto, ¿no? La restauración sobrenatural del líder en el capítulo 30, del 1 al 6, para los que toman notas. Sé que son numerosos aquí, está bien. Pero bien. Y después la búsqueda espiritual del líder, de 7 a 8, y el renuevo a través de cada época de la vida del líder. David era un líder que estaba en guerra. Podéis imaginar el momento donde en el capítulo 29 encontramos que él tuvo que, bueno, la semana pasada lo hemos dejado, ¿no? En una cueva con 500 renegados, 500 personas que tienen deudas, que tienen problemas, que se habían marchado del reino de Israel y se habían reunido con David en una cueva. Conocemos la historia, recordáis lo que ha pasado, a ver, ahí. Y justamente pues este grupo de personas con sus mujeres, sus hijos y sus
sus ganancias, sus pertenencias, estaban un poquito tratando de estar en margen y huían de Saúl, se protegían en un valle por ahí y después eran rodeados también de los filisteos y muchas veces encontraban apoyo en los enemigos de Saúl. Entonces se encontraban este pequeño ejército de personas, ¿no? Este pequeño pueblo de renegados, ¿no? Podemos decir, estaban aquí en margen de los poderes que había en este momento. El primero era Saúl con sus tropas y también los filisteos, que eran miles, que estaban ahí. Y entonces se encontraban entre las dos aguas, podemos decir, y en este momento pues buscaba un poco de refugio con los filisteos. Eran enemigos terribles de Israel, ¿no? Y si leemos en el capítulo 29, el versículo 1, podemos ver, y se dice así: reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto al fuente que está en Geser. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles. Y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con un rey que se llama Arquís. O sea que podemos ver la escena, ¿no? Están los filisteos que van a atacar a los israelitas de Saúl, pero detrás de los filisteos está David ahí acompañándole de cierto modo, o queriendo entrar en batalla con los filisteos en contra del rey Saúl. ¿Qué es lo que pasa? También encontramos que David era un líder que inspiraba. Y cuando vemos el texto del capítulo 29, nos sorprende muchos pasajes. Vemos en los versículos siguientes como David es respetado por su honestidad y su rectitud. Porque hay un momento dado donde los filisteos dicen: oye, ¿quién es este David que está ahí atrás? ¿No? Que nos siguen por todas partes y que quiere ser amigo nuestro para combatir a Saúl. Y entonces los filisteos dicen: no queremos nada de él. Y sin embargo aquí se levantan muchos testimonios. De repente, pero esta persona es honesta, ¿saben? Esta persona es buena gente. Dice aquí, entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís dijo a los jefes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días y más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: haz volver a este hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues ¿con qué podría hacerse él aceptado a su señor? ¿No sería con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaba en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Aquís llamó a David y le dijo: vive el Señor, que tú has sido recto, tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuélvete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Eso encontramos en el capítulo 29. Para deciros que el testimonio que tenía David en medio de esta gente que era enemigo de Israel, el testimonio que tenía David era un testimonio absolutamente perfecto, irreprochable, un comportamiento irreprochable. Y después podemos ver que David inspiraba en su liderazgo como un hombre recto e íntegro. Y dice aquí, y dijo a David: yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho: no debes subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu Señor que han venido contigo, y luego que os hayáis levantado, temprano y haya claridad, partid. Qué bonito poder reconocer esto, descubrir gente que nos inspiran en nuestros momentos de prueba, gente que está a nuestro lado y que nos
nos dan palabras de ánimo, ¿verdad? Descubrir gente que nos inspira con su ejemplo. Pero como en el caso de David, esto no es agradable a todos. Cuando David es alabado por un grupo de personas y es reconocido como una persona que es íntegra, que es una persona que lleva una vida honesta, con claridad, que no tiene doblez en su propia vida y que sirve al Señor con todo su corazón y que quiere hacer avanzar y que quiere seguir los caminos del Señor, siempre se levanta por otra parte un grupo de gente con celos y que empiezan a criticar y empiezan a oponerse al hombre de Dios en este caso. Eso lo vais a encontrar en todas vuestras vidas y muchas veces en vuestro camino con el Señor. A los príncipes no les gusta esto. Como en el caso de David, esto no es agradable a todos. Me gusta verte trabajar así, le dice Arquis. Le dice, me gusta verte trabajar así, pero a ellos no. A mí me gusta verte, me gusta... Y saben ustedes, a veces pasa lo mismo en una iglesia, ¿no? Uno considera y ve tantas personas que están dedicadas a obrar y a servir al Señor y a estar siempre ahí en los cultos de oraciones, en los cultos de caseros, en servir comida a la gente, en estar cantando, en estar adorando a Dios. Y eso sois una inspiración, ¿vale? Sois de buenas influencias cuando vemos eso. Y realmente es tan extraordinario de ver producirse este milagro en la vida de tantas personas. Pero generalmente los que hacen esto son los que más son criticados después, para otros que no quieren hacer nada, ¿no? O que están en margen siempre y que están aquí desde hace años, pero que nunca cogen una fregona, como dice el otro, ¿no? Y eso pasa muy a menudo, ¿no? Yo creo que pasa en todos los ámbitos, pero también pasa desgraciadamente en el ámbito de la iglesia, cuando no debería de ser así. Así que cuando uno tiene un cierto éxito en el Señor y que tiene influencia espiritual sobre otros, cuando vive una vida gozosa, especialmente eso, ¿no? Y en victoria, y que demuestra con su cariño, con su fuerza espiritual, que es un hombre de Dios, hace la envidia de los demás muchas veces. Y es casi automático, ¿no? En la familia, en vuestra familia, en las amistades, e incluso en la misma iglesia para pasar eso. Así que tú, no dejes de mirar humildemente al Señor Jesús y de seguir sus pasos. Sigue avanzando en el propósito que Dios tiene para ti y Dios no dejará de bendecirte. David es un hombre entonces recto, íntegro, a pesar de las oposiciones que puede tener gente cercana a él. Y David es un líder de paso, como dice interim, ¿no? Es decir, que está de paso en su llamado. Es decir, ¿saben? La ciudad de Siclag, que encontramos en el versículo 1 del capítulo 30, es una ciudad que se encuentra entre Belén y Jerusalén en la vida de David. Es decir, que Belén es el lugar donde fue llamado por Samuel y por Dios y fue ungido ahí. Y Jerusalén es su destino, donde él va a sentarse en el trono, ¿de acuerdo? Y entre los dos hay un tiempo grande donde él va a reunirse con su familia y tal, pero en una tierra sin nombre, un lugar ahí en el medio del desierto, escondido de todos, donde no entrará, no será reconocido como el gran líder, está ahí como escondido, donde va a pasar muchos problemas. El Siclag, ¿no? Es el lugar intermedio entre Belén y Jerusalén. Siclag en el lugar podemos decir, entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. No sé si tú entiendes eso, pero yo creo que todos lo captamos, ¿verdad? Hemos recibido una promesa y un día la recibiremos. Mientras tanto estamos en el Siclag, ¿no? Estamos en este tiempo de la vida donde pasamos por muchas vicisitudes, muchos problemas, victorias y derrotas, donde nos espera realmente lo que Dios ha preparado para nosotros.
En el caso de David era así, ¿no? El lugar donde siembras y no ves los frutos. El lugar donde oras con desesperación. Dices, Señor, sánala, Señor, quiero que tú hagas eso. Y todavía no has visto nada. Donde no has visto ni una contestación. Donde Dios tiene una promesa, pero no ves nada aún realizarse. No estás donde comenzaste. Has salido de ahí, ¿no? Ya hiciste un camino en tu vida espiritual, has avanzado, pero aún estás lejos de lo que Dios tiene en reserva para ti. Es un lugar difícil, ¿saben? Donde nuestro carácter, donde nuestra manera de ser, nuestra fe va a ser puesto a prueba, donde nuestra vida es modelada por Dios, donde Dios va a empezar a trabajar nuestros corazones y nuestras vidas, forjado, ¿no? Como modelado es muy bonito, ¿no? Así, tal, pero forjado es otra cosa, ¿no? Bing, bong, bang, bong, ahí, ¿de acuerdo? ¿Estás dispuesto a ponerte en las manos de la forja de Dios, donde te calienta y te pone a rojo vivo y empieza a golpearte, ¿no? Para darte forma. ¡Wow! Y ahí está David, ¿no? El Siclac es el lugar donde él está, ¿no? Donde tiene su familia y donde tiene sus amigos, donde tiene sus mujeres también, donde tiene sus bienes, donde tiene su vida en definitiva, pero ahí entre dos aguas, todavía en su destino. Y en este periodo de su vida descubrimos a David como un hombre con todas sus limitaciones, un líder humano, ejemplo en su fe. David tenía limitaciones, era un hombre, ¿no creéis? Y que va a pasar por momentos de fe extraordinarios donde se va a sentir lleno del Señor y donde otros momentos va a estar lleno de dudas también. Y eso la Biblia nunca nos enseña a los héroes siempre gozosos, victoriosos y todo viento y popa. La Biblia siempre nos enseña a cada uno de ellos en momentos tristes y desagradables también. La Biblia es honesta porque sabe que somos un otro humano y tenemos también nuestros momentos desagradables y de derrotas también. Y lo vemos en esto, ¿no? Y como dice el otro en un concierto de Plácido Domingo, le dice, ¿qué viene después del Plácido Domingo? Un terrorífico lunes, pareció otra cosa, ¿no? Sí. Muchas veces en nuestras vidas tenemos un buen domingo aquí, amén, gloria a Dios. Y mañana, ¿qué pasará? Vamos a ver. ¿No? Un terrorífico lunes. Espero que no para todos ustedes, pero bien, puede ocurrir, ¿verdad? Volvemos a las realidades de la vida corrientes, ¿no? Momentos de victorias y momentos de derrota, porque somos humanos. Pero Dios tiene siempre algo que decirnos. Veamos dos versículos que lo demuestran, ¿no? Si vemos el David público, dice en 1 Samuel 26, por ejemplo, he aquí como tu vida fue preciosa ante mis ojos. Eso al final de la vez pasada hemos leído esto, ¿verdad? Y así será preciosa mi vida ante los ojos del Señor, dice Saúl, y que Él me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito seas David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Es decir, que David recibe elogio incluso de su peor enemigo. Es reconocido como hombre de Dios desde el mismo enemigo de David. Eso es el David público, ¿no? El David que la gente reconoce. Dice, ay, qué bueno eres, amigo mío. Ay, hermano, qué lindo eres. Qué buen testimonio has dado. Ay, qué bien has cantado, Edu, esta mañana. Que eres un tipo maravilloso. Ay, que no sé qué, no sé cuánto. Ay, pastor, qué bien ha predicado esta mañana. Oh, eso es el hombre público. Todo va bien, ¿no? Y el versículo siguiente dice, entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Es decir, yo reconozco que no soy nada, que no valgo para nada y soy débil, no tengo fuerza, tendré que huir porque sé lo que va a pasar. Está bien hacer los elogios, pero hay momentos donde va a ser otra cosa.
va a pasar otra cosa. Entonces, llegamos al capítulo 30, ¿saben? Donde David va a regresar después de una batalla, porque eso pasaba muy a menudo, y va a regresar con sus guerreros a su ciudad de reposo momentánea, ¿no? Entre las dos aguas, entre los dos momentos en su vida. Hay un momento de su vida donde está apartado en el desierto, pero bien, va a volver con su gente al Siclac. Ahí va a pasar algo sumamente terrible. No sé si habéis leído el capítulo 30, pero es absolutamente terrible lo que pasa. Vamos a leer rápidamente su pasaje. Dice: aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclac el tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclac, y habían asolado a Siclac, y habían incendiado, y se llevaron cautivas las mujeres y todos los que estaban con ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron siguiendo su camino. Y después, y cuando llegó David y sus hombres a la ciudad, he aquí, había sido quemada. Y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron sus ojos, su voz, y lloraron, hasta que no les quedaron fuerza para llorar. Y David estaba tan angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Podéis imaginar la escena? Un momento. ¿Podéis imaginar el interior, el momento de qué es lo que iban a pensar estos guerreros después de haber ganado la batalla? Volvemos a casa, el regreso del guerrero, la familia, la mujer y todo eso. Yupi, vamos a hacer una fiesta, va a ser fabuloso, ¿no? Después con este espíritu del guerrero que vuelve a casa, ¿no? A veces vemos aquí las películas americanas, ¿no? Que fueron a Irak ahí a bombardear a la gente y vuelven a casa todo contentos, ¿no? Y la gente les aplaude, qué bien, va a ser fantástico, vamos a hacer una fiesta. Y así estaba el corazón de David y de sus compañeros, de sus líderes, de la gente de su iglesia, volviendo a casa en victoria, y estaban contentos. Vamos a pasar un momento de reposo, vamos a alabar al Señor, va a ser magnífico y va a ser tremendo. Cuando se acercan ven humo. Ya empiezan a entrar las dudas, y cuando llegan se dan cuenta que el invasor vino en este momento, abrazó con todo, se llevaron a las mujeres, a los niños, los bienes, y quemaron todo. Esto pasa hoy en día en Siria, esto pasa hoy en día en Irak. ¿Saben? David estaba con un grupo de líderes en formación, en la escuela de líderes, podemos decir. Y sin embargo, llega este momento, yo no sé cómo ustedes podrían reaccionar a esto, yo no sé, yo no me imagino en esa circunstancia. Es horroroso, ¿no? Es terrible, ¿no? Va a vivir el peor día de su vida, seguramente en este momento. Llega a casa con todo el entusiasmo, y de repente pasa del entusiasmo a la super derrota, ¿no? De un momento dado, wow, se me murió un ser querido, pero más que esto, ¿no? Todo el pueblo está arrasado, todo es la desolación, no queda nada, está todo quemado. Naturalmente ni saben si la gente está viva o no. No ve cadáveres, dice, bueno, a lo mejor están vivos todavía, pero la situación es espantosa, terrible. Y saben lo más terrible también, cuidado, para nosotros voy a decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho tú? Yo te sirvo. Yo hago lo que tú me dices de hacer, y así me pagas. Así me dejas. ¿Nunca les ha pasado esta pregunta en la cabeza? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has permitido eso? ¿Por qué me dejaste en esta situación? Y saben, dice el texto que van a llorar hasta no tener más fuerza. Porque enseña la desolación tan completa que estos hombres de guerra, esos hombres fuertes y no sé qué, empiezan a llorar.
Y puedes imaginar todos estos hombres llorando uno sobre el otro. Es terrible, gritando, tal. Y podemos imaginar a todo lo que le puede pasar por la cabeza a este David en este momento, llorando, hasta no poder más. Pero más llora, después empieza a escuchar a los que al comienzo están abrazándole, de repente se separan y empieza a oírles decir: hay que apedrear a este David, nos metió él en este follón. ¿Os imagináis? Hay que apedrearle, él nos metió en este follón. Él nos dijo: tenéis que tener fe, que el Señor tiene una visión para mí, no sé qué, no sé cuánto, y ahora mira a ver dónde estamos. El culpable es David, que nos metió en esto. Vamos a lapidarle. Hay momentos en la vida de cada líder donde el que tiene que levantarnos, ¿sabes?, es únicamente Dios mismo. Porque es fantástico, cuando uno pasa por problemas, recibe opresión, ¿verdad? Y es tan fantástico recibir a su lado personas que lloran contigo, honestamente, ¿verdad? Que no solamente dicen Dios te bendiga, no, que compadecen contigo, no es reconfortante, no es lo que buscamos muchas veces cuando pasamos momentos difíciles. Y es tan grande, es tan fabuloso tener una iglesia que ora por ti. Una iglesia que está de rodillas para interceder delante de Dios por ti. Y eso es de un ánimo extraordinario. Eso es la comunión que podemos tener los hermanos los unos con los otros. Eso es magnífico, ¿no es así? Pero saben, hay momentos donde ni siquiera esto sirve. Donde tú tienes que buscar directamente a Dios el apoyo que necesitas. Y David en este momento es el único que tiene ir hacia Dios. Y ahí nos enseña lo que significa justamente esto. Hay momentos donde incluso rodeado de buena gente, buenos consejeros, buenos hermanos con auténtica fe, no va a ser suficiente para levantarnos. Habrá que ir hacia Dios personalmente, de forma personal. Buscar palabras de ánimo en el Señor. No hay chazón sin hazak. Hazak significa, a ver si lo pasas, por favor. Significa así, Hazak, más David se fortaleció en el Señor, significa así. En hebreo, Hazak o Chazak, significa agarrarse al Señor, sanar, ayudar, fortalecer, fortificar, ser valiente, encontrar fuerza y valor. Y no hay propósito de Dios en tu vida que se cumplirá si no vas a buscar el valor a los pies de la cruz. Eso significa eso, agarrarse a Dios. Mas David se va a fortalecer en el Señor su Dios, dice el texto. Es una frase simple lanzada así que dice: ¡ay, qué bonito! En este momento tan cruel, tan terrible, tan fatídico, tan horrible, solo hay una frase: David buscó en el Señor su Dios. Se fortaleció. ¿Cómo hacer esto? Hay muchos libros cristianos que nos enseñan esto, sabemos, como en la oración íntima con Jesús, hemos hablado muchas veces de eso, podemos recobrar fuerza y ánimo en tiempo de angustia. Creo que todos ustedes, como yo, tenemos que ser ejercitados a tomar la decisión de apartarnos, de buscar un momento propicio, de buscar un momento apartado para tener un momento con Dios a nivel personal, cada uno por su lado, delante de Dios a nivel personal. Dice: Señor, yo quiero recobrar confianza en ti, quiero que tú me hables, quiero que tú realmente abras tu palabra por mí. Empieza en el momento donde te encuentras, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Segundo tema, podemos buscar un lugar donde realmente podemos apartarnos fuera de las distracciones, empezar donde te encuentres, es decir, a la hora que quieres, cualquier momento, confiar en su palabra y no en nuestras emociones. Eso es otro tema también, ¿verdad? Porque saben, nosotros somos gente emotivo y hacemos todo por la fuerza de las emociones momentánea, pero en este momento creo que cuando pasas por dificultades es el momento de decir:
No voy a hacer lo que pienso, voy a realmente concentrarme sobre lo que Dios dice. Confiar en su palabra, porque las emociones ocupan nuestros pensamientos, nos obsesionan, ¿no es así? A veces hay miedos, hay temores, y ¿qué haré hasta fin de mes? No tendré nada, estoy enfermo, ¿qué pasa? Y eso nos trabaja en la mente, continuamente está ahí dentro de nosotros. Voy a pedir a Johnny que me traiga las cosas que le he pedido, que me prepare, ¿verdad? Para enseñaros una cosa sobre un versículo que encontramos en la Biblia también. La reflexión hecha desde las emociones no llevan a ningún lugar, ¿no? Cuando tú te obsesionas en pensar en cosas negativas y terribles en tu vida, termina por fastidiar totalmente tu padre. Ponlo aquí a ver si lo ven todo el mundo. Así lo ve así algo. ¿Sí? ¿Saben? Es tiempo de volver a la palabra de Dios, de volver a la intimidad con Dios y decir: Dios, límpiame, Dios, trabaja en mi interior. ¿Saben? Pasan por el próximo versículo. Porque si llenamos, dice el texto de Romanos 12:2, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra... No de vuestros sentimientos, ¿no? De vuestra mente, es decir, de vuestros pensamientos, que empiezan a renovarse, ¿no? Para que verificáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptado y perfecto. Yo no sé, todos ustedes han pasado por momentos seguros donde habéis sido llenado por la problemática, por un problema, igual que podemos... Saben ustedes que, por ejemplo, una persona, incluso los cristianos, desgraciadamente, pasamos 30 minutos a la semana delante de Dios, y 30 a 40 horas delante de la televisión. O sea, ¿qué es lo que llena nuestra mente? Literalmente. Pues podéis imaginar eso. Si ves la televisión, ¿qué es lo que ves? Adulterio, corrupción, crímenes. Y si llenas tu vaso de cosa oscura, ¿estás de acuerdo? Cuando vas a mirar la situación de tu vida, lo ves todo oscuro, ¿no? Y analizas las cosas siempre como el mundo las analiza. Vemos que lo ve todo de forma oscura, y hay gente que son así, que son criticones, que dicen mal de los demás, que están siempre en pelea en su interior, en su mente, y no hay nada agradable, nada positivo en su ser interior, y es terrible porque siempre ven las cosas de forma negativa, ¿no? ¿Entendemos eso? Porque han llenado su mente de eso, ¿no? Incluso con los mismos problemas que están pasando. Yo me acuerdo bien cuando pasé por un momento de problema, es decir, de miedo, ¿no? De miedo de que voy a comer a fin de mes, que no teníamos nada y no sabíamos dónde íbamos a parar. Y realmente me obsesionaba la mente de tal manera, ¿no? Que no podía pensar en otra cosa. Ni siquiera podía pensar ni en Dios, ni en nada. Y hay momentos donde uno se siente invadido sus pensamientos por preocupaciones y por mil cosas, ¿no? No hace falta que les pregunte si ustedes saben de lo que estoy hablando. Estoy seguro que sí, ¿verdad? Y entonces vemos todo a través de este prisma, ¿no? De este enfoque, ¿no? Y no vemos nada, ¿no? Y dice Pablo en este texto de los Romanos, dice: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es decir, que Dios, cuando tú vas a Dios, Dios va a empezar a derramar sobre ti, ¿no? Voy a ver si no me encharco todo, pero su agua limpia, ¿no? Sus pensamientos limpios, porque la palabra es limpia, la palabra limpia nuestras vidas, ¿no? Y empiezas a darle ahí, y empiezas a alabar a Dios, y empiezas a decir: Señor, llena mi corazón de vida, quiero que tú me bendigas, quiero que hagas una vida estupenda para mí, quiero que transformes mi vida. Y tú vas al Señor en la intimidad con Dios, y qué es lo que quiera, empieza a ver claro a través del prisma. Alguien debería decir amén, está bien, Así es. Y el temor se va y empiezas a ver las cosas de otra manera, porque Dios ha renovado tu pensamiento, tu inteligencia, ves las cosas de otra manera. ¿Y sabes lo que pasó con David en este momento tan negro, tan terrible? Fue el Señor.
hasta sus líderes le querían apedrear. Vete la situación, se encontró totalmente solo, entonces va Dios y fue renovado por Dios, ¿no? Y David pasará por un momento así donde escribirá salmos terribles, donde realmente lo ve todo negro, ¿no? Terrible. Pero cuando renueva sus pensamientos con la fidelidad de Dios, con la esperanza de Dios, con la promesa de Dios, con el amor de Dios, todo se clarifica. Hay un renuevo en tus pensamientos que va a tomar lugar. David, invadido por pensamientos terribles, va a ser restaurado por Dios. En este momento David va a mostrar como un verdadero líder. Traerme el efod. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. ¿Qué significa eso? Y Abiatar llevó el efod de David y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Por qué alcanzarlos? ¿Podré alcanzarlos? Y Dios le respondió, persíguelos porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. ¿No es extraordinario esto? ¿Saben? El efod era un vestido tipo manta esperancera, ¿no? Para los canarios, ¿no? ¿Saben? Una cosa que según se ponía así, pero bien, los sacerdotes ponían esto encima de ellos porque es cuando se presentaban delante de Dios. Iban a ejercer ¿cómo se dice? Una acción delante de Dios, un sacrificio a Dios o lo que sea, y se van a presentar delante de Dios, ¿saben? Eso significa que en este momento David se quitó la armadura, se quitó su espada, se quitó todos sus bienes, y como nosotros muchas veces tenemos que quitar todo de nosotros, quitar nuestra sabiduría propia, nuestro conocimiento de la Biblia, nuestras cosas, tenemos que quitar todo eso y decir, Señor, me presento delante de ti y voy a interceder y voy a decir, Señor, soy incapaz, ¿qué voy a hacer? Señor, dime lo que tengo que hacer. Y es así. Y David se presenta, se quita todo lo que tenía encima de su popularidad y de todo eso y la deja ahí al suelo y viste el efod de Dios y se pone delante de Dios. Y se pone delante de Dios y le pregunta. ¿Saben? Muchas veces nosotros hacemos cosas, proyectamos cosas, andamos cosas, creamos cosas, hacemos negocios y ustedes lo sabrán perfectamente. Y después cuando hemos caminado un par de meses decimos, ¡ay, Señor, ayúdame a ver si me bendices! David en un arranque hubiera podido decir, vamos a perseguirle. De todas maneras, que moramos o no, no pasa nada. Estamos perdidos. No, primero va delante de Dios y pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer? Tantas veces nosotros nos ponemos en marcha proyectos, hacemos cosas y después pedimos ayuda a Dios. Decir, Señor, bendice lo que voy a hacer. Cuando es lo contrario, ¿no? Debemos pasar más tiempo preguntando y poner este vestido delante de Dios, esta efod, ¿no? Como dice ahí, y ponernos delante de Dios. Así, decirle, Señor, ¿qué voy a hacer? La mayoría de la gente vive en las iglesias para oír y tener una experiencia con Dios, pero saben, no es suficiente. Dios nos conduce a que tengamos el todo de nuestras vidas en sus manos, donde vamos a consultar a Dios cada momento, cada decisión que vamos a tomar. Toma la iniciativa de presentarte delante de Dios antes y no después. Siempre hay una diferencia entre las cosas y pedir a Dios que nos bendiga a buscar dirección de Dios antes de tomar decisiones. David irá a consultar a Dios. ¿Podrá alcanzarlo? Dice ahí. Y la respuesta va a venir, sí, David, ve, yo estoy contigo, ve. Y entonces David va con autoridad. Y simplemente para terminar esta historia hoy, les digo que van a pasar dos cosas pequeñitas que son enormes también en esta historia, que la habéis leído seguramente. Lo que pasa con David es que va a reaccionar a este tremendo desafío en el capítulo 30. Podemos leer en 2 Samuel 11 y 12 su caída, su pecado, su desolación también, que será una manera de mostrar. No vamos a hablar de eso hoy, pero es también otro capítulo enorme en el segundo libro de capítulo de cómo David, cuando estaba en esta actitud delante de Dios, de buscar a Dios, de decirle, Señor, haz lo que tú quieres con mi vida, yo quiero que tú me contestes. Había una relación de David con Dios que era intensa.
Entonces Dios le conducía a la victoria. Pero cuando David se enfriaba y se alejaba y dice, bueno, yo puedo, ¿no? Entonces pasó lo que pasó en la segunda Samuel, ¿saben? Fue un desastre terrible esta historia, donde como hombre fue atraído por una mujer, la caída, el pecado, la desolación, la muerte, y también después incluso haber sido restaurado por Dios, que eso es magnífico. También vemos cómo se ha transformado eso en negatividad para sus propios hijos. En fin, para terminar, la experiencia para nosotros es de cada día. Si estamos cerca de Dios, Dios nos bendecirá. Y si estamos lejos de Dios, entonces vamos a meter la pata continuamente. Así que les invito esta mañana realmente a concentrarnos una vez más sobre lo que hemos oído, que podemos acercarnos hacia Dios y decir, Señor, renueva mi entendimiento frente a este problema, frente a esta dificultad que estoy pasando, Señor. Ayúdame a buscar tu presencia y tu dirección en todo. Porque el Señor les bendiga esta mañana a todos y que nos pueda llenar de su presencia. Padre, te damos gracias esta mañana.